Yo era la hija que nunca fue vista de verdad. La menor de tres, pero de alguna manera, siempre fui la que se desvanecía al fondo. Mientras mis hermanos eran celebrados. Yo era la que recogía los desastres de todos. La callada. La que aprendió desde pequeña que ser invisible significaba menos dolor. Mi papá me decía el accidente cuando estaba borracho. Mi mamá solo suspiraba como si yo fuera una carga que tenía que cargar. Nunca lo decían directamente. Pero yo sabía que era diferente. No me querían de la misma manera. Cocinaba, limpiaba, me mantenía fuera del camino. Y hacía todo eso sin que me lo pidieran. En las reuniones familiares. Servía a todos los demás antes de comer. Me aseguraba de que el plato de mi hermano estuviera lleno, que el vaso de mi hermana nunca estuviera vacío. Pero cuando me sentaba con mi propio plato, frío por haber esperado demasiado tiempo, nadie se daba cuenta. A nadie le importaba. Solía pensar que tal vez si trabajaba más duro, si era más callada. Si simplemente desaparecía un poco más, ellos finalmente me verían como una de los suyos. Pero mientras más grande me hacía, más invisible me volvía, como si fuera aire. Como si no importara en absoluto. Pero lo que ellos no sabían era que yo estaba observando. Recuerdo mi cumpleaños número 18 como si fuera ayer. Había ahorrado durante semanas comprando decoraciones con las propinas. De mi trabajo medio tiempo en la cafetería. Quería un pastel pequeño, solo algo para marcar el día. Incluso planché mi único vestido bonito y puse la mesa con platos de verdad. No los que usualmente usábamos, y estaban chuecos. Cuando me desperté esa mañana. No había nada. No había tarjeta en la mesa. No había mensaje de feliz cumpleaños. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido del carro de mi hermano encendiéndose en el patio mientras se iba. Pasantía. Mis papás ya se habían ido al trabajo. Me senté en la mesa de la cocina, mirando el espacio vacío, donde pensé que tal vez, solo tal vez, habría algo. Incluso una nota habría sido suficiente, pero no había nada. Encendí la vela del pastel que me había comprado el día anterior, un pastel pequeño de vainilla con betún blanco y canté feliz cumpleaños a mí misma en el silencio. Mi celular vibró. Un mensaje de mi hermana: espero que tengas un gran día. Perdón por no llamarte. Planear la boda está loco. Esa fue la primera vez que supe que no pertenecía. No fue de repente. No pasó de un día para otro. Pero, en algún momento, entre ese frío cumpleaños y la siguiente cena familiar donde me regañaron por sacar B más en vez de A, algo dentro de mí cambió. Dejé de esperar a que me vieran. Dejé de esperar que cambiaran. Me di cuenta de que estaba derramando toda mi energía en personas que ni siquiera notaban que me estaba ahogando. Así que tomé una decisión. No fue una decisión ruidosa. No, fue una decisión dramática. Solo fue una decisión callada que cambiaría todo. Empecé a prestar atención a cosas que antes ignoraba. Cuánto dinero ganaba. Cuánto gastaban en mis hermanos sin parpadear. Cómo se esperaba que yo contribuyera, pero nunca recibía nada a cambio. Empecé a calcularlo todo no por amargura, sino por necesidad. Necesitaba entender las matemáticas de mi propia invisibilidad, y esa noche abrí una nueva cuenta bancaria solo a mi nombre. Nadie lo sabía. Ni siquiera mi mejor amiga. Deposité mi primer cheque del trabajo en el restaurante, y por primera vez en mi vida, sentí algo que nunca había sentido antes: control. Era pequeño, era callado, pero era mío. Para cuando tenía 19 años, trabajaba 3 empleos, solo para mantenerme al día con las demandas interminables de mi familia. Mi hermano necesitaba $8,500 para su cirugía de emergencia, la que tuvo porque se negó a usar casco mientras andaba en motocicleta, aun cuando todos se lo advertimos. Pero papá dijo: la familia ayuda a la familia, y de alguna manera eso significaba que yo pagaba. Trabajé turnos dobles en el restaurante, tomé proyectos de diseño gráfico freelance en línea y turnos de seguridad los fines de semana. En el centro comercial, vivía de café y papas fritas sobrantes, durmiendo 4 horas por noche, pero nunca me quejé. No podía. Las quejas eran lujos que no me permitían. Cuando mi hermana decidió fugarse y necesitaba un vestido de boda de último minuto, ¿adivina quién manejó a 3 ciudades diferentes para encontrar el indicado? Cuando el carro de mamá se descompuso y necesitaba 2,300 en reparaciones, ¿adivina quién lo cubrió? Nunca preguntaban. Ni siquiera fingían hacerse a pagarme de vuelta. Simplemente se entendía, yo era la que se encargaba de todo. Y cuando finalmente necesité ayuda para mi propia matrícula universitaria, cuando estaba luchando por pagar mis cursos y materiales básicos, mamá dijo: cariño, ¿sabes qué? No estamos en posición de ayudar ahora mismo. Tal vez podrías trabajar más horas. Pero lo que ellos no sabían era que guardé todos los recibos. Cada mensaje de texto. Cada conversación donde mencionaban casualmente que necesitaban dinero. Tenía todo en una
Caja de zapatos debajo de mi cama, apilado, ordenadamente como la prueba de mi propia eliminación. Yo era su cajero automático, su sirvienta, su solución a cada problema, pero cuando yo los necesitaba. Me volví invisible otra vez. Las palabras todavía resuenan en mi cabeza a veces. Todos estábamos sentados alrededor de la mesa de la cena, una rara cena familiar, y yo acababa de mencionar que había sido aceptada a un programa de becas. No era Harvard ni nada lujoso, pero era beca completa. Y finalmente iba a salir de debajo de su techo. Mi papá levantó la vista de su plato y dijo: ¿por qué no puedes ser más como tu hermano? Él no necesitó limosnas para avanzar. Mi hermana intervino: al menos yo tengo vida social. Tú solo trabajas todo el tiempo. Es algo triste, honestamente, pero mamá se guardó lo mejor para el final. Me miró directamente con ese suspiro de decepción que conocía tan bien y dijo: después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos pagas? ¿Abandonando a tu familia? Recuerdo mis manos agarrando el tenedor tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Quería gritar, quería voltear la mesa y contarles sobre cada sacrificio que había hecho, cada dólar que les había dado, cada noche que me había llorado hasta quedarme dormida mientras ellos celebraban las victorias más pequeñas de mis hermanos. Pero no lo hice. Solo sonreí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado a lo largo de los años y dije: tienen razón. Lo siento. Esa noche me senté en mi cuarto y reproduje la nota de voz que había grabado durante la cena. No lloré, solo guardé esa nota de voz, porque algún día ellos necesitarían escuchar exactamente cómo sonaban. La peor parte no era la crítica constante, era la humillación pública. Mi cumpleaños número 22 se suponía que fuera mi momento, lo había planeado yo misma, invité a mis pocas amigas verdaderas, incluso compré un pastel pequeño con mi propio dinero. Pero cuando llegó el día, mis papás invitaron a toda la familia extendida sin invitación y lo convirtieron en otra de sus reuniones familiares. Pasé mi propio cumpleaños sirviendo comida a primos que apenas conocía, rellenando bebidas a tías que criticaban mi peso y limpiando después de todos mientras mi hermano presumía las llaves de su carro nuevo. Mi hermana recibió un Honda Civic completamente nuevo para su graduación. Yo recibí una plática sobre ser más agradecida cuando mencioné que necesitaba llantas para mi Honda de 10 años que se estaba desmoronando. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando me gradué con honores, summa cum laude, y mis papás ni siquiera se presentaron a la ceremonia. Mi hermano mandó un mensaje diciendo: felicidades. Espero que no estés esperando una fiesta ni nada. Esa noche me senté en mi pequeño departamento mirando mi diploma enmarcado en la pared. Pensé en todos esos años sacrificándome por ellos. Todas esas veces que puse sus necesidades antes que las mías. Todos esos momentos en que me tragué mi dolor y sonreí. Y en ese momento supe tenía que irme. No solo de la casa, no solo de la ciudad. Tenía que dejarlos completamente, porque mientras yo me quedara, nunca me verían, nunca sería suficiente. Y ese silencio fue el comienzo de mi venganza. La traición final llegó un martes por la mañana en octubre. Acababa de terminar mi maestría, 2 años de clases nocturnas mientras trabajaba a tiempo completo y finalmente estaba lista para construir mi propia vida. Había ahorrado $47,000 en una cuenta separada. Cada dólar ganado con mi propio sudor y sacrificio. Llamé a mis papás para contarles las buenas noticias. Necesitaba que se sintieran orgullosos de mí. Solo una vez. Papá contestó y pude escuchar la televisión de fondo. Les conté sobre la graduación, sobre mi nueva oferta de trabajo, sobre finalmente ser independiente. Escuchó, por tal vez 30 segundos antes de decir: qué bonito, mija. Mira, necesitamos hablar contigo de algo. Mi corazón se hundió. Conocía ese tono. Me dijo que habían estado pasando por algunas dificultades financieras aparentemente. Papá había invertido todos los ahorros familiares en una oportunidad increíble que resultó ser una estafa. Debían $35,000 a varios parientes y acreedores. Entonces mamá tomó el teléfono. Su voz temblaba, pero no de emoción, de manipulación. Mija, sabemos que es mucho pedir, pero tú eres la única que nos puede ayudar ahora. Somos tu familia. Dije que tenía algunos ahorros, pero no suficientes para cubrir todo. Fue entonces cuando papá lo soltó. Bueno, ya transferimos todo. Tu dinero de esa cuenta que abriste. Ya sabes, la que nunca nos dijiste que tenías. Pensamos que era dinero familiar ya que usaste tu apellido de soltera. Esperamos que no te moleste. Me senté en mi carro en el estacionamiento, con el teléfono aún pegado al oído. Y sentí algo dentro de mí morir. Mis 10 años de trabajo, mi futuro, mi seguridad, se fueron. Así nomás. Mi mamá dijo: te pagaremos cuando podamos, mija.
La familia se cuida entre sí. ¿Verdad? No discutí. Solo empaqué mi maleta. Porque supe de esto, ya no se trataba de dinero. Se trataba de respeto, de límites, de finalmente decir basta. No lloré al principio. Creo que estaba demasiado impactada. Me senté en el piso de mi departamento vacío, ya había dado mi aviso y sostuve mi diploma. El pedazo de papel que se suponía representaba mi libertad ahora se sentía como una broma. Seguí pensando. En todas esas noches que trabajé, hasta las 2 de la mañana, todas esas veces que me salté comidas para ahorrar dinero, todos esos cumpleaños que celebré sola. ¿Para qué? Para que me lo robaran todo sin siquiera parpadear. El silencio en ese departamento era sofocante, sin televisión, sin música. Solo el sonido de mi propia respiración y el ocasional carro que pasaba afuera. Me di cuenta de que toda mi infancia había sido eso, silencio. Mi voz no importaba. Mis sueños no importaban. Mi dinero no importaba. Caminé por las calles esa noche. Sin saber a dónde iba, pasé frente a la cafetería donde trabajé mi primer empleo. Pasé frente a la universidad donde estudié por años. Pasé frente al banco donde deposité cada cheque ganado con tanto esfuerzo solo para que me lo robaran. La gente iba sobre sus vidas, riendo, tomados de la mano, haciendo planes. Y yo estaba aquí, vacía, rota, usada. Me senté en una banca del parque hasta el amanecer, viendo al mundo despertar sin mí. Fue entonces cuando finalmente lloré. No las lágrimas dramáticas de las películas, sino el tipo callado y tembloroso, que viene al darte cuenta de que has estado viviendo por personas que nunca vivieron por ti. Y en ese silencio, algo cambió. Ya no era su hija, no era su sirvienta, no era su cajero automático, solo era yo. Y eso era suficiente. La decisión no vino con enojo, vino con claridad, como una niebla que se levanta. Después de una larga y oscura noche, me senté en ese parque mientras salía el sol y me hice una promesa a mí misma: ya no más sufrimiento, ya no más sacrificios, ya no más fingir. Estaba cansada de ser la hija buena que no recibía nada, cansada de ser la responsable que era tratada como una ladrona, cansada de dar todo a personas que ni siquiera podían recordar mi cumpleaños. Me paré con las piernas entumidas de estar sentada toda la noche y caminé hacia la cafetería más cercana. Pedí café con los últimos $5 de mi billetera y me senté junto a la ventana. Viendo a la gente pasar, me sentí extrañamente tranquila. Esto aún no se trataba de venganza. Se trataba de sobrevivir, de trazar una línea en la arena y decir: ya no más. Saqué mi celular y miré las fotos de contacto de mis papás. Durante años, las había guardado porque en algún lugar, muy adentro, esperaba que cambiaran, que tal vez algún día me verían. Ese día terminó al amanecer, bloqueé sus números primero, luego borré todas las fotos familiares de mi celular. Dejé de seguir a mis hermanos en redes sociales. Corté todos los lazos digitales que me ataban a un pasado que nunca me quiso. Esa noche bloqueé esos números y nunca miré hacia atrás, porque me di cuenta de algo importante: no puedes sanar en el mismo ambiente que te hizo enfermar. Y por primera vez en mi vida, me estaba eligiendo a mí misma. Irme no fue dramático. No hubo puertas azotadas ni discusiones gritando. Simplemente, desaparecí, como si nunca hubiera existido en sus vidas. Me mudé a un pequeño departamento en otra ciudad, a 3 estados de distancia. Compré un teléfono desechable y solo le di mi nuevo número a mi jefe y a una amiga de confianza. Dejé de responder correos, ignoré los mensajes cada vez más desesperados de mi hermana. Y dejé que todos los grupos familiares se quedaran en silencio. Pensaban que estaba rota, que finalmente me había quebrado bajo la presión y me había escapado como la persona débil que siempre creyeron que era. En sus mentes probablemente estaba llorando hasta quedarme dormida cada noche, extrañándolos, necesitándolos. No podían estar más equivocados. Era libre, por primera vez en mi vida. Podía respirar, podía tomar decisiones sin preguntarme cómo afectarían el delicado equilibrio de mi familia. Podía comer cereal en la cena sin que alguien comentara sobre mi nutrición. Podía dormir los domingos sin que me despertaran para limpiarla casa. El silencio no era solitario, era pacífico, y mientras ellos probablemente se preocupaban por dónde se había ido su próxima fuente de trabajo gratis, yo estaba construyendo algo real, algo que me pertenecía completamente a mí. Pensaban que me había ido, pero recién estaba comenzando. Trabajé como nunca antes había trabajado. 2 empleos se convirtieron en 3. Los fines de semana se volvieron solo otra oportunidad para ganar más. Vivía en un departamento estudio del tamaño de mi recámara de la infancia, pero era mío, cada pulgada de él. Repartía comida por las noches, trabajaba como recepcionista durante el día.
Y tomaba proyectos de diseño freelance cuando podía meterlos en mi horario. Comía ramen y sándwiches de mantequilla de cacahuate. Planchaba mi ropa 2 veces para que se viera nueva. Contaba cada dólar, ahorraba cada centavo. Pero también construí una vida. Lentamente, cuidadosamente, deliberadamente, hice amigos que no sabían nada de mi pasado. Personas a las que les gustaba yo por quien era. No por lo que podía hacer por ellos. Me uní a un club de lectura. Tomé una clase de alfarería. Tuve 2 citas reales, donde alguien pagó mi comida y me preguntó sobre mis sueños. En vez de mi disponibilidad, después de 18 meses, había ahorrado $23,000. No era suficiente para comprar una casa, pero era suficiente para saber que ya no era impotente. Y con cada cheque, daba un paso más cerca de la justicia, porque no solo estaba ahorrando dinero, me estaba salvando a mí misma, pedazo por pedazo, dólar por dólar, sueño por sueño. Ellos se habían llevado mi pasado, pero nunca se llevarían mi futuro. La prueba llegó lentamente. Como piezas de un rompecabezas que iban encajando. Había guardado todo de esos años tempranos y cada recibo, cada mensaje de texto, cada nota de voz. Pero ahora necesitaba más. Empecé a grabar llamadas telefónicas. No al azar, solo cuando ellos llamaban. Lo cual se volvió cada vez menos frecuente conforme pasaba el tiempo. Querían dinero, por supuesto. Siempre. Dinero. Estamos teniendo problemas financieros otra vez, decía mamá. Tu hermano necesita ayuda con su nuevo negocio. Escuchaba sus voces, oía la arrogancia, la falta de remordimiento, la suposición de que yo siempre estaría ahí. Guardé cada llamada. Cada conversación donde mencionaban casualmente usar tu cuenta o pedir prestado de tus ahorros. Entonces encontré los documentos, escondidos en el gabinete de archivos viejo de papá durante una breve visita para limpiar su casa. Cuando se mudaron descubrí los estados de cuenta, los documentos de transferencia, los formularios legales que habían usado para acceder a mi cuenta. Habían falsificado mi firma en algunos papeles. Afirmaban que era financieramente dependiente a pesar de tener mi propio trabajo y departamento desde hacía años. Contraté a un abogado con mis ahorros, uno bueno, alguien que se especializaba en abuso financiero familiar. Nos reunimos en su oficina, rodeadas de libros y luz solar, y presenté mi caso como una hoja de ruta hacia la justicia. Ella miró la evidencia y dijo: esto es más que suficiente, los podemos derribar. Asentí, pero no estaba pensando en derribarlos. Estaba pensando en recuperar lo que era mío. Porque cuando llegó el momento, no necesitaría gritar. Solo mostraría la prueba. El enfrentamiento ocurrió exactamente 1 año después de que corté todos los lazos. Había ahorrado suficiente para hacer mi movimiento, $67,000 en el banco, un trabajo estable y un abogado que estaba listo para pelear. Compré su casa. No metafóricamente, literalmente. La casa donde crecí, la que ellos aún vivían. La que había visto que tomaban por granted mientras yo dormía en el sofá durante las fiestas porque no había suficiente espacio. Me acerqué a la puerta principal un martes por la tarde como cualquier otro día. Mi abogado estaba detrás de mí, sosteniendo una carpeta llena de documentos. Toqué el timbre. Mi mamá abrió. Su cara se puso pálida cuando me vio. ¿Qué haces aquí? Sonreí, la misma sonrisa falsa que había usado por años, pero esta vez se sintió diferente, fría. Calculada. Estoy aquí para hablar de lo que me robaron. Entré, pasé frente a los mismos muebles. Las mismas fotos de los logros de mis hermanos alineadas en las paredes. Nada había cambiado, excepto yo. Me senté en su mesa de la cocina, la misma, donde no había celebrado cumpleaños, servido incontables comidas y soñado con ser vista. Voy a reproducirles algo, dije, sacando mi celular. Esto es de la cena de mi cumpleaños número 18. Escuchen con atención. La voz de papá llenó la habitación. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? Cuando terminó, coloqué los documentos legales en la mesa. Estos son los documentos que prueban que falsificaron mi firma para acceder a mis cuentas. La cantidad total robada, $47,320. Más intereses, honorarios legales y daños emocionales. Me deben $89,000. Deslicé la escritura de la casa a través de la mesa. Tienen 48 horas para salir. La casa es mía ahora. No grité, no lloré. Solo dije, tienen 48 horas para irse. Lloraron. Por supuesto. Mamá se arrodilló y me suplicó que reconsiderara. Papá trató de culpar a todo por malas inversiones y tiempos difíciles. Mi hermano apareció 1 hora después con la cara roja y enojado, llamándome ingrata y desalmada. Pero había pasado años preparándome para este momento. Había practicado cada respuesta, cada silencio, cada mirada de decepción que eventualmente me darían. Mamá me agarró del brazo.
Somos tu familia. ¿Ya no nos quieres? Me solté suavemente. Calmadamente, el amor no es abuso, mamá. El amor no es robo. El amor no es hacer que alguien se sienta invisible toda su vida y luego actuar sorprendido cuando desaparece. Papá trató un enfoque diferente. Tu hermano ya tiene familia ahora. Tu hermana está embarazada. ¿Cómo puedes hacernos esto? ¿Cómo pudieron robarme durante 10 años y nunca pensar en preguntar cómo estaba? Respondí. ¿Cómo pudieron tomar cada dólar que gané y nunca celebrar mis logros? ¿Cómo pudieron falsificar mi firma y llamarlo ayuda familiar? Dijeron que lo sentían. Prometieron pagarme de vuelta. Dijeron que no lo habían hecho a propósito y que me querían. Pero por primera vez en mi vida, sus palabras no me afectaron. Había construido mi propia familia ahora. Una que me eligió, no una que me tocó por casualidad. Y por primera vez. Me sentí libre. Hoy vivo en esa casa, no la que ellos vivían, sino la que compré con mi propio dinero, una casa pequeña y hermosa con un jardín donde cultivo tomates y rosas. Tengo un gato llamado Luna que duerme en mi regazo mientras leo. Y una mejor amiga que conoce toda mi historia y aún así elige estar de mi lado. Veo a mis papás a veces. Se mudaron a un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. Y tenemos conversaciones incómodas y educadas en eventos familiares. Dejaron de pedir dinero. Creo que finalmente entendieron que no soy la misma persona que tomaron por Grenta todos esos años. No los odio. El odio que consume demasiada energía y he aprendido a conservar la mía para cosas que importan. No les deseo daño, simplemente ya no los pongo en el centro de mi vida. Ahora tengo relaciones reales. Personas que celebran mis victorias, apoyan mis sueños y respetan mis límites. Tengo una carrera que amo, un hogar del que me siento orgullosa, y una paz interior que ninguna cantidad de dinero podría comprar jamás. A veces pienso en esa chica de 18 años que cantó feliz cumpleaños a sí misma en una cocina vacía. Me gustaría decirle que mejora, que vale más que su aprobación, que sus sueños importan aunque ellos nunca los vieran. Hoy no necesito su amor. Tengo algo mejor, mi vida de vuelta, y es perfecta.